esto lo necesitamos. No, era nomás para Porque escuchar la llegamos. canción. Claro. Yo sí me guío mucho por este. Es que sí, estuvimos en un radio y sí nos pusieron, y se nos oía la voz y nos atrapeábamos. Sí, se encuentra. Listo, ya. Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlas, de saludarlos. Estamos en una emisión más de su programa Más Humanismo. Este es un programa de la Radio Universidad, de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y como cada sábado tenemos un gran contenido, tenemos también unos invitados que nos van a dar un tema, pues yo diría, ¿cómo le denominaríamos? Como único. Yo diría que es un tema único y es el licenciado Manuel Salcido y el señor Alberto Lara. Bienvenidos. Ellos son de Chihuahua Salvaje. Van a compartir con nosotros la historia de los apaches desde el año de 1804 y nos vamos a ir hasta 1930, así es que vamos a tener mucho que platicar. Así también, como cada sábado, nuestro maestro Israel González, que lo quiero felicitar públicamente como maestro de historia de los chihuahuenses, porque es una persona que se dedica todos los días a buscar la información para enseñarnos desde la radio, desde los diversos programas donde él participa, la historia de Chihuahua. Y bueno, esta música que ustedes escucharon es Dos Casas Grandes, que está de fondo, es de la autoría del ingeniero Carlos González Fernández, que es el autor de la música festiva de los 67 municipios, y nos va a estar acompañando de fondo, y también va a compartir con nosotros la música festiva del municipio de Ahumada. Igualmente el maestro Israel González va a compartir la heráldica municipal del arquitecto Humberto Murillo Lozano y la parte histórica del municipio de Ahumada. Así es que hoy será de Ahumada, de Dos Casas Grandes y de Apache, pero también será de más guachas. Así es que el día de mañana, domingo 18 de mayo, va a llevarse a cabo una bicicleteada. Estos son eventos conmemorativos por el 70 aniversario de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El martes 20 de mayo a las 17 horas va a haber una función de cine ahí en la Quinta Gameros, así es que pues esperamos contar con todas y con todos ustedes. Y vamos a comenzar con el maestro Israel González. Maestro, como siempre, qué gusto escucharlo. Muy amable, muchas gracias, Heidi. Y bienvenidos nuestros invitados esta tarde, esta bonita tarde sabatina. Y desde luego vamos a participar dando a conocer a todo nuestro auditorio que nos escucha en Radio Universidad sobre el significado de el escudo del municipio de Ahumada. Hemos hecho la síntesis de muchos de los municipios y terminamos la vez pasada con el último del alfabeto. Ahora vamos a iniciar con Ahumada, que es la primera del alfabeto, que se nos había pasado algunos, pero vamos a continuar con ellos. Bien, pues el municipio de Ahumada. Descripción de su escudo municipal. Simula un pergamino en semicírculo dorado. Al centro, la misma figura invertida sin las partes enrolladas en los costados, dividida en tres partes. En la parte superior izquierda existe una mota de algodón, ya que este es el principal producto agrícola del municipio. En la parte superior derecha se presenta una cabeza de ganado bovino, el cual predomina en esta área municipal y permite la producción de leche para la industria del asadero. Recuerden que hasta nuestro corrido de Chihuahua es Villa Ahumada. Asaderos Villa Ahumada. Asaderos Villa Ahumada. En la parte inferior se encuentra el cerro conocido con el nombre de Banco Lucero, muy notorio al pasar hacia el norte. Representa la minería que se explota en el municipio, aunque en muy baja escala. Las tres figuras representan las actividades más importantes del municipio: la agricultura, la ganadería y la minería.
Este escudo fue aprobado en sesión ordinaria de Cabildo el 6 de abril de 1987. Bien, pues esta síntesis de lo que es el escudo del municipio de Villahumada, lo que nos, el símbolo, pues, lo que significa el escudo, es gracias a la aportación que nos hace en su obra el señor arquitecto Humberto Murillo Lozano, a quien saludamos porque sabemos que nos está escuchando. La obra del arquitecto se llama Heráldica Municipal de Chihuahua, álbum escolar. Y desde luego, pues diremos que Villahumada pues es uno de los, es el más extenso en área, en superficie que cualquier municipio de nuestro estado. Cuando la labor, el nombre original era la labor de Magdalena y pertenecía a un municipio que ya no es un municipio, el Carrizal. También había otro municipio por ahí que era el Félix U. Gómez, que ya ninguno de esos municipios existe. Eso lo absorbió precisamente el municipio de Villahumada. Y fue también, tomó algunas partes del municipio de Juárez y otras partes de Chihuahua. Pero generalmente esos dos municipios que había antes, Félix U. Gómez y el Carrizal, quedaron integrados en este municipio que fue Ahumada. En el año de 1882, el Ferrocarril Central estableció ahí, en esa pueblecito que había, que se llamaba Labor de Magdalena, una estación que llamó después la Estación de Magdalena. Pero 12 años después, en el año 1894, se erige en cabecera municipal con el nombre de Villa Ahumada. Esto en honor de don Miguel Ahumada, uno de los más grandes gobernadores que ha tenido nuestro estado. Y luego, en marzo de 1916, se le cambió el nombre por el de Villa González, en honor de don Abraham González, en 1916. Pero unos pocos años después, en 1923, se le volvió a llamar, por petición de los habitantes, se le volvió a llamar otra vez Villa Ahumada. Así que llevó el nombre también de un gran chihuahuense, don Abraham González, unos cuantos años. Es el municipio, ya lo dijimos, más extenso, ¿verdad? El de Villa Ahumada. Y un saludo a todos los habitantes de ese bonito municipio que está en el norte de nuestra ciudad, pues, en el norte de nuestra ciudad, sí, prácticamente para la mitad del camino de Chihuahua a Ciudad Juárez. Un saludo a todos ellos y pues adelante, el ingeniero, ¿tienes el corrido? Muchas gracias. Sí, la letra de Ahumada va sobre el siguiente tenor. Que vive Ahumada, Chihuahua, municipio más extenso del estado, en honor del coronel Miguel Ahumada. Bajo un cielo abierto y azulado, pintorescos los carritos de burritos, los montados de asadero y su chilito, variedad de guisados exquisitos y de chiles rellenos con quesito. Hacienda de Santa Rosa, Ojo Caliente, Hacienda de Guadalupe, San José, Ojos de San Antonio, vive gente que lucha, abrazo partido. Villahumada vive siempre en todo lugar bonito, donde la vista se pierde por el corredor de Ahumada. Viniendo de Ciudad Juárez es la parada obligada y en las fiestas patronales de María Magdalena en Villahumada, Chihuahua, encontrarás gente buena de una población serena que viva siempre esta tierra. Y nomás para referir en forma muy breve a lo que es la tonada de esto, es en este tenor. Que viva Ahumada, Chihuahua, municipio más extenso del estado, en honor del coronel Miguel Ahumada, bajo un cielo abierto y azulado, pintorescos los carritos de burritos, los montados de asadero y su chilito, variedad de guisados exquisitos y de chiles de rellenos con quesito. Hacienda de Santa Rosa,
Ojo Caliente, Hacienda de Guadalupe, San José, Ojos de San Antonio, y hay gente que lucha, abrazo partido. Gracias. ¡Qué bonito! Muy bien, muy bien. Claro. Fíjate, Israel, antes de que se pase el tema de Villa Ahumada, yo estuve en una ocasión ahí con una persona en Villa Ahumada, en Ahumada ahora, ¿verdad? Ah, Y comentamos de eso, de que le habían cambiado el nombre, estaba reciente ese Sí. detalle, que le habían cambiado el nombre a Ciudad Ahumada. la Ciudad Ahumada. Ahumada, Es- sí. Más que sigue Porque- llamándole la gente Villa Sí, Ahumada. porque le comenté y le dije, pues ya consideran que ya es una ciudad, ya no es villa. Y lo dijo él, no, de ninguna manera. Nosotros somos Villa por Francisco Villa y Ahumada por el Ah, coronel Ahumada. Bueno, Sí, claro. no Dos sé, les significancias. faltaba un poco de información, pero son nativos de ahí, ¿verdad? Bueno, ya que están mencionando que Casas Grandes y Villa Ahumada, ¿verdad? Villa Ahumada son dos territorios eminentemente con ascendencia apache. Así es, sí. Porque, bueno, pues Casas Grandes es pasada Galeana. de la indiada, vamos a hablarlo así, de los apaches, cuando iban a las montañas azules, que Ajá. eran los acantilados que hacen frontera sí. entre Chihuahua y Sonora. Sonora. Pero entraban o por Janos, bueno, Ascensión Janos, y salían allá por Francisco Villa Altamirano, o bajaban a Casas Grandes, Ujú. se surtían de metálico, Eso. de balas y de comida, ¿sí? Ya. Y se iban a los acantilados. ¿Qué buscaban los apaches? Un lugar de refugio, que hubiera agua y comida. ¿Qué es la comida? Los animales, que pudieran comer, que hubiera algo en el camino. Había venado, había Cabras. bisontes, Bisontes. o sea, había alimento. Entonces, habían partidas de 50, 100, 200, hasta 300 apaches, Ujú. porque iban con sus familias. El área de influencia de allá era de los Nandi, Ajá. y los dirigía el indio Hu. El indio Sí. Jus aquí. Entonces, hablando de Casas Grandes a 18 kilómetros, si va uno de Chihuahua a Ciudad Juárez, ahí en mi llamada a 18 kilómetros a la izquierda está el Carrizal. Gracias. Es una ciudad, es un pueblo Fue un heroico. heroico. Por sí. la O sea, batalla. en Carrizal, ahí había carne fresca para los rifleros que juntaba Joaquín Terrazas para seguir a los apaches. O sea, era una comunidad grande. Sí. ¿Por qué llegaron los apaches? Porque había agua, había comida. O sea, uno dice, no, mi llamada, pues es un desierto. Bueno, es que nada más conoce uno el camino. Sí, Va no, uno en el no, carro y no. ve puro desierto para los lados. Te vas a la izquierda en el Carrizal. Es un manantial. Entonces, ¿cómo llegaban al Carrizal? Venían de la hacienda del Carmen. Pues si Benito Juárez, como no había otro camino más que el Carrizal, ahí pernoctó, cuando iba con Exactamente, en el Carrizal. El Carrizal. Ahí en el Carrizal Y la también. batalla famosa, Ah, la exacto. famosa batalla del Carrizal, donde ganamos. sí, Donde sí, ganan los mexicanos, le ganan a los estadounidenses, Eh, que era un batallón de negros. Félix U. Gómez, pues. Así es, por eso se llamó así, Félix U. Gómez. Sí, exacto. Pero bueno, sin desviarnos del tema de los apaches, es importante señalar que es un territorio Territorio apache. eminentemente apache. Así es, sí, exacto. Y nos daría pie también a una, no sé si sea verdad o mentira, pero el Banco Lucero, el cerro más Sí. famoso de Villa Ahumada, dicen que es en honor a Victorio porque también le apodaban Lucero. Qué Entonces, interesante, no sé ¿verdad? si eso sea verdad o no, Una o de leyenda dónde viene el nombre de Banco Lucero. Algo lucero, Sí, exacto. lo que pasa es que, bueno, hay varios estudiosos de la pachinilla, pero tú tienes que definir, bueno, nosotros como estudiosos, pues mencionamos las corrientes que hay Ujú. sobre por ejemplo, respetamos mucho los estudios y las investigaciones que hace el doctor Víctor Orozco, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el libro de Coyame, de René Franco, sí, que en paz descanse, pero también, por ejemplo, pues yo respeto, no voy de acuerdo con muchas cosas que habla Vinicio Chaparro Ujú. en el libro Al otro lado de la luna,
Pero si vieras con qué pasión lo platica y lo dice, porque lo investigó. Entonces, efectivamente, Victorio también, el otro nombre era Lucero y otro nombre apache era Biduyá, Ajá. o Biduye, Biduyá o Biduye. ¿Y eso qué significa? Victorio. Victorio. Era Victorio. Hay que recordar que Victorio es mestizo. Sí, ¿Sí? Se lo roban de aquí de una la- partida de apaches de ahí de la hacienda del del- Carmen, que está en Flores Magón. Llega una partida, llegan y atacan. Y Está queda el la niño. mamá de Pedrito Cedillo, Eh, la tía Victoria, y el niño, cuando lo agarran, empieza a gritar, mamá Victoria, mamá Victoria. Después los apaches se reían ese porque es el decían, Victorio. porque decía Victoria, Victoria, pues le dejan Victorio. Eh, ¿Sí? Extrañamente, los apaches nunca atacaron la hacienda del Carmen. no la Sí. respetaban, La pues, ahí. respetaban. Exactamente. Y después decían, bueno, ¿cómo sabemos que era Pedrito Cedillo? Porque algunos de los rancheros, vamos a decir, rifleros que estaban ahí, que no pudieron hacer nada, lo ven a Victorio y ven los rasgos Ujú. del niño, porque lo ven cuando va creciendo y ya es un adolescente, un joven y un adulto. Exactamente, sí. Bajito, amarrado, como, pues, no sé si tengan la descripción de Victorio, pero no era alto. No, ¿sí? ayúdenos, porque sí. Lo que pasa es que el maestro Ponzanelli, cuando el gobernador Martínez le manda a hacer el monumento que ponen La plaza ahí. en la plaza, primero. a un lado del templo de San Francisco. Exacto. Y de ahí se lo llevan para poner los frisos, ahí en la plaza, se lo llevan a la unión de la calle Juárez, de la avenida Juárez, con el río Sacramento. Pues prácticamente en la punta de los ríos ahí. Junta De los ríos. Y que de ahí se lo empiezan a comer. Los malvados, ¿verdad? Porque se empiezan, como es de bronce, se lo empiezan Empiezan a cortarle piezas. a roer. A roer, sí. Empiezan a Sí, quitarle. nosotros hicimos una denuncia. Oye, ¿dónde está ahora todo esto? Está precisamente el ayuntamiento se comprometió. Nosotros hicimos algunos escritos, hicimos unas protestas a través de videos, Ujú. diciendo que cómo era posible que al jefe Victorio, al líder Victorio, le hayan cortado el brazo donde llevaba el rifle. Se lo cortaron con máquina. Para que no disparara. Sí, con máquina. Y luego la mano izquierda del caballo, de la cabalgadura, con máquina. También. O sea, yo tengo la Se evidencia, ahí llama la tenemos. latrocinio. Ahí hicimos varios videos. Así es. O sea, ¿cómo es posible? Con máquina. Y de día, ¿no? Había alumbrado y había una cámara de seguridad, pero las cosas pasan. Se robaron las letras de Victorio, se robaron la base, tenía una base así grande, se la carcomieron casi la mitad. Entonces, a través de las protestas que hicimos, el presidente municipal dijo, lo vamos a reparar. Entonces, ahorita, el maestro Ponzanelli, bueno, la hija, me acaban de pedir material, ya les mandé fotografías de todo lo que Para encontramos, repararlo. porque no hay las letras, pero ya les mandé la fotografía de cómo eran el tipo, sí, para repararlo, la manita, porque la repararon con bondo y esas cosas, entonces tiene que ser fundido, porque es bronce. Sí, Y sí, luego sí. se robaron también la rienda, el rifle está roto, también le tomé una foto exactamente donde está la unión del rifle, donde, o sea, ¿para qué? Pues para que sea un monumento digno. ¿Por qué? Completo. Porque, exacto, porque hay muchos descendientes de apaches aquí en Chihuahua. Y además Sí. tiene muy buena representación, ¿no? La paz con los apaches que no se había firmado. En el 2000 hay que recordar que hubo la firma de la reconciliación. Nosotros participamos en el proyecto cultural Chihuahua Apache, una asociación civil. Hicimos una propuesta al gobierno y trajimos a 67 mezcaleros de la reservación en Nuevo México. Hicieron un consejo tribal. Mezcalero está compuesto de apaches mezcaleros, lipanes y chiricahuas. Hicieron un consejo tribal y definieron quiénes iban a venir. Los que cantan, los que tocan, los que bailan, la directiva Muy bien. y las novias, esposas y los que andaban por ahí, 67.
Ah, qué bueno. En el gobierno del el presidente era Baeza, el gobernador era Patricio Martínez, era participamos para que después de 120 años se volvieran a escuchar los tambores y los gritos de guerra de Guerra. Sí, me acuerdo, yo sé. Fue un Ese evento, evento, ¿no? sí, Unas padre. 20,000, mínimo 20,000 personas. Entonces, parece que nosotros aquí en Chihuahua no tiene memoria, porque ya nadie recuerda ya eso. No recuerdo. Entonces, Pero aquí estamos precisamente Aquí para Oye, hacer la otro de los remuneración. autores que han escrito sobre los apaches, don Alfonso Escárcega, él escribió El principio del fin, ¿verdad? El principio del fin, ¿verdad? un libro agotado, Agotado, exactamente. Sí. agotado. Él- exacto. Luego, pues, esta narrativa de la batalla de Tres Castillos, cuando mató Mauricio Corredor, que mata a Vittorio. Pero miren, Eh. yo quisiera que Lara, porque Pues se, sí, a se ver. sabe la historia en suave del indio Rafael, Ah, en Huejoquilla, en Jiménez. Platícame, Ah, pues entramos en tema. tampoco le estamos. No, al ¿Qué contrario. les parece si Ah, vamos a nuestro primer corte comercial para que no quedarnos a medias, así Muy para bien. ya disfrutarlo? Así Y es. quiero agradecer a nuestro productor, Gilberto Quesada, que hace posible que nos escuchemos, reconocemos su trabajo, le damos las gracias y regresamos en unos minutos. Gracias. muy bien. Son como 2 minutos. Oye, es que Está muy agradable la que- plática. Oye, qué bien, platicar. que Oye, traes pura Le sustancia. rascas uno y le vas, No, sí vas sale hilvanando. no, es muy amplísimo el tema. Sí, no vamos a poder platicar de todo el tema porque es imposible Yo en tengo, una hora. ¿verdad? tengo muchos Pero amigos y sí amigas, de lo medular, ¿verdad? amigos y amigas que son de Guerrero, por ejemplo. Tú conoces algunas de ellas. Está que era presidente de sección, era descendiente apache, el ingeniero Amador Fierro. Amador Fierro Murga, ¿cómo no? Murga, Nos descendiente platicamos apache con él de aquí de también. Riva Palacio. Y muchos Sí. personas así. Oye, Riva Palacio, territorio apache, Guerrero igual. Ahí Guerrero, en Guerrero está varios pueblos. Ahí, Santa Rosa, Lisiachi, Pachera. así es. Pues de Pachera es Tony Tobar, El cronista. que es camarógrafo aquí en Palacio de Gobierno. Está rojo, Tony. es de color apache. Sí, Allá, sí. Hay muchas historias con él. El cronista de Guerrero, que don Arturo, que es Arturo Enríquez, ya falleció, ya era cronista de Guerrero. Y era precisamente descendiente de Apache y defendía mucho, o sea. Don Arturo Molina de Guerrero escribió 2 libros. Arturo Molina, no, ese era. 2 libros. Ese era, y Sangre la- Chiricahua. Sangre Chiricahua, pero las hermanas, bueno, una hermana que Era presidenta era seccional. presidente seccional, Sí, ¿cómo no? ¿cómo se llama? Ella Molina, Ya falleció. Estelita Molina, Estelita, Molina, nuestra amiga. nuestra ¿verdad? amiga, Ya falleció. ya falleció. Era una entusiasta dama. Y ella se defendió mucho no, pues somos Y recibía una descendientes cantidad de periódica por ser apache, o sea, Sí. sí, reconocida pues por Estados Unidos. Y sí le Ya estamos quería. de regreso en su programa Más Humanismo y bueno, seguimos platicando de la apachería en Chihuahua y bueno, nos quedamos con querer iniciar con el señor Alberto Lara, ya está preparado para darnos una lección. Sí, pues entramos de lleno al tema. En este caso vamos a platicar de Rafael. Rafael es un apache que estaba viviendo en una comunidad de Oaxaquilla, lo que ahora es Jiménez, y vivía en paz. Curiosamente, no sé si haya registro de qué pasó, por qué el cambio, y fue tremendo, ¿verdad? Yo creo que es la persona que más personas mató para ser exactos, 298 en 6 años que estuvo
y documentado todo precisamente por el doctor Víctor Orozco. Está muy bien documentado. Nos pasaríamos aquí algunos programas para ver cada uno de los reportes que hicieron los alférez, los comisarios de determinadas, donde él atacaba. Bueno, fue tan salvaje que atacó apaches. Atacó apaches, una comunidad apaches, y se llevó a la esposa del líder de esa comunidad, el cual solicitó que le dieran permiso. Él era de una comunidad en paz. Solicitó que le dieran permiso para irlo a perseguir, ¿no? Pues cómo se va a llevar a su esposa, ¿no? Pero no lo permitieron. Ya había un escuadrón de 60 personas, entre militares y rifleros, y persiguiéndolo por todo el estado. Donde hacía ruido iban, pero era tan hábil y conocía tanto la región que casi era imposible. Cuando llegaba, pues ya no lo encontraban. Mataba soldados, mataba apaches, mataba gente, granjeros, y se iba, les quitaba la ropa a muchos. ¿Por qué razón? Porque él se disfrazaba y la gente ni se imaginaba que era él. Tenía mucha habilidad para disfrazarse, y era muy sanguinario. Era muy sanguinario. Hay algunos episodios en donde, por ejemplo, a una señora le perdonó la vida. Le dijo, vete con tus criaturas a tu casa, pero acababa de matarle un hijo que se quiso poner, pero un jovencito de 13, 14 años, le dieron lo atravesaron con una lanza. Entonces, sí, quiero nada más para complementar. Había, los denominaba el gobierno, por llamarlo de alguna manera, los indios de paz y los indios de guerra. Entonces, con claridad, el indio de guerra, pues era el guerrero, el que andaba alzado, como Rafael, ¿verdad? Que era un malvado. Pues no sabemos por qué y cómo se levantó, pero salió muy bravo, porque llegaba y atacaba y se llevaba una mujer, ¿verdad? Él andaba acompañado de Chinche, era su escudero. Y de Juan Antonio. Entonces, el área de influencia, nos lo dirá Lara, pero recorrían grandes extensiones de aquí, su área de influencia era Chihuahua. ¿Sí? Entonces, estamos hablando del indio de guerra. Bueno, ¿y el indio de paz? Bueno, en los presidios militares se les permitía que se estacionaran o que vivieran en las goteras de las comunidades, de los presidios, o sea, en las afueras. Y el mismo gobierno les entregaba víveres, cobijas, comida, y les permitía cazar, ¿sí? Entonces estaban bajo la protección, pero era para que no se levantaran en armas, para tenerlos en paz. De ahí surge, y así se denomina, porque hay mucho problema cuando hablo uno de indios. Yo lo hablo con toda la libertad, porque en los escritos, en las fuentes, así se les menciona, indios. Entonces, no lo hago de ninguna manera. Que es incorrecto, pero así está. Pero así está, o sea, así ahora con la discriminación y todas esas cosas, no, tienes que ser muy propio al hablar. Pero en este caso, eran los apaches de paz y de guerra. ¿Sí? Así es. Entonces se volvió un verdadero dolor de cabeza. Bueno, hay una relación, que eso se me hace poco escandaloso, una relación de los crímenes por año. En 1804 fueron 11 homicidios, 3 heridos, un cautivo y uno que se les escapó, pues es el mismo. Pero eran 3 personas nada más. Era muy difícil estar atentos y era muy fácil que se les escapara, aunque tenían miedo, a donde fueran los seguían. Si de casualidad se iban a un lado donde estos ya no tenían el plan, pues bueno, se salvaban. Si no, estaba yo viendo la relación, y muchos de los fugados pues se convirtieron en muertos, formaron a ser parte de los muertos. En 1805 fueron 18, parece que aumentaba la cifra. Un herido nada más y 10 cautivos, y se le fueron 6 con el tiempo. En 1806
fueron 35 muertos, con 12 heridos. En 1807, que ya es un escándalo, ¿verdad? En un año matar 130 personas, y todas, totalmente todas documentadas hay archivos y hay donde, de hecho los pone todos y cada uno de los Está registrado todo. de los registros de las muertes de las personas, en dónde fueron, todo, y cómo se iba la fuerza, pero pues no podía dar con él, hasta que en 1810, que es el último, pero en 1808 fueron 33, en 1809 fueron 32, y el último año, 1810, que fue cuando lo mataron, fueron 39 personas, o sea que todavía se despidió con honores. Fue tremendo el indio Rafael. Yo pienso que uno de los, incluso más que Jerónimo, que le tuvo mucho odio a los de Sonora, ¿verdad? Porque mataron a su familia, incluso fue a la hacienda y mató a algunas personas, pero no creo que Jerónimo haya matado tantas personas, y Jerónimo estuvo pues prácticamente toda su vida, él nunca lo mataron, ¿verdad? Sí, es importante señalar que en esa época, por los 1800, los indios usaban lanzas. O sea, iban a caballo y llevaban una lanza, como si fueran los escuderos. Y al que encontraran, ¡pum!, pues, lo despanzurraban ahí. La otra es que usaban un mazo, el cuero crudo, o sea, agarraban una piedra y le ponían el cuero crudo, la cubrían y lo amarraban a un Cable. a un palo, Palo. un palo, y le dejaban una ondita para meter la mano. Pero ese, húmedo, cuando se seca, yo les digo, porque pues yo he hecho, cuando se seca, no hombre, imagínense, en aquellas épocas, llegan, alcanzan a uno, donde le dan en el brazo, pues lo quiebran, le dan en el pecho, lo matan, le dan en la espalda, pues le quedan las costillas. Entonces, bueno, estos cuates, no se sabe, inclusive, como dice Lara, pues, ¿cuál era su objetivo de matar tanta gente? No se sabe, porque no buscaban la riqueza. Ellos andaban para arriba y para abajo. robaban mulas. Sí, traer una mula era como traer un carro ahora, ¿sí? Porque les servía para carga, les servía para transporte y les servía para comer. Les gustaba mucho la carne de mula, más que la de res, más que la de caballo. Entonces, Alberto dice lo de Jerónimo. A Jerónimo le matan a la familia, a la esposa, a Lope, a la mamá y a los 3 hijos. En 1851 en Janos, en Casquille, que era el nombre. Viene el coronel Carrasco de Sonora y ve precisamente en las goteras de Janos, que era un presidio militar. Pero ve, hay 5 colonias, o sea, 5 asentamientos. Y llega uno en donde los indios de paz andaban cazando. Janos le llaman, inclusive ahorita en la actualidad, la última pradera. Hay mucho animal. Sí. Había mucho animal de caza en aquel tiempo. ¿Cómo no? El cebú, por ejemplo. Sí. Perritos. ¿Cómo se llama? El bisonte. El bisonte. Vuelvo a mencionarlo. Todavía Entonces, hasta hace poco había. sí, O todavía hay. ahí en el rancho el 1. Llevaron. Pero total, mientras ellos andan allá afuera, llegan, y bueno, yo he dado hasta una plática de cómo llegan y cómo van copando las 5 comunidades apaches, y le dan en la torre a los niños, a los ancianos, a las mujeres, les valió, ¿sí? Entonces, Jerónimo lo que hace es que se va a Arizona, que era el punto central de los apaches Chiricahua, en las montañas Chiricahua, que están en Arizona. Se va, está sepultado su padre, y ahí le hace una promesa. Dice, cuanto mexicano vea, lo voy a matar. Entonces se viene a hacer un consejo tribal y lo apoyan, que él tome la palabra y a México, en este caso, a entrar a lo que ahora nosotros ya es México, a partir de 1848, ¿no? Cuando se termina la guerra de México-Estados Unidos, 1846 al 48, entra
Y uno cree que aquí se mantenían, que aquí vivían, No, y que no. no. No, a raíz de las fronteras, Eh, ellos venían cada 2 o 3 años, pero se venían y se robaban, aquí en Encinilla se robaban 1000 caballos. y hay veces O que sea, increíble, porque Oye, era, hay veces que tenían que entrar porque venían persiguiéndolos los americanos, ¿no? Entonces venían para acá, entonces tenían que refugiarse aquí así es, para salvarse. para salvarse. Entonces, ¿qué hacían los apaches? Venían, robaban y se llevaban. Y en todo el camino, pues eran amigos de la gente también. Así es. Sí. O sea, intercambiaban, oye, pues te dejo estos animales y échame comida fresca o échame armas. O había una red de comercio, de comercialización Ujú. de los productos. Encinitas era el proveedor de productos cárnicos de la ciudad de Chihuahua. Lo que era Encinitas, en la hacienda de Agua Nueva y el Saus. Ahí en el Saus es prácticamente una comunidad apache el Saus. Hay muchos descendientes. Porque ahí subastaban a los niños, a los cautivos. Niños, mujeres y jóvenes. ¿Sí? A los guerreros los mataban. Pero también el guerrero costaba 250 pesos o $250. Estaba a la par el peso con el dólar. Ujú. En 1839 le ponen precio a las cabelleras. En el periodo, en el gobierno de Ángel Trías, que primero se negaba y no quería. Aceptó porque el Congreso dijo, no, vamos a ponerles el precio. Hubo 3 Sí, contratas de No sangre. estaba de acuerdo con Así eso. es. No había ese criterio de la reformación social, ¿verdad, licenciado? No existía. Lo único que existía era la pena de muerte. Había la oportunidad de cazar apaches. Ahora, si veían ahí un viejo greñudo o un rarámuri, Aunque no fuera Apache. no, a ver, oye, ¿eres apache? No, pues se lo echaban. Y hubo, ahí sí hay registros. Por ejemplo, a ver, ¿quiénes eran cazadores de apaches profesionales? El primero, bueno, pues Joaquín Terrazas. Ah, Sí, Juan Mata Ortiz, el capitán Go. Juan Mato Ortiz. Joel Glanton, su área de influencia era Bachínigo. John Johnson, que vivía en Sonora y venía a Chihuahua a cazar, pero apache. Y Kirker, los principales. Hay otros Cervantes ahí en Guerrero, sí. Entonces, pero a Kirker se le quedaron debiendo $10,000 el gobierno del estado de Chihuahua. De tanto, nunca le pagó. de Cabelleras. de Sí. tantas Ya cabelleras no que había le dieron. dinero en los fondos. Exactamente. Ahora, ¿cómo se distingue una cabellera de hombre y de mujer o de niño? ¿Cómo se distingue? Bueno, lo que pasa es que usaban, por ejemplo, las mujeres usaban ciertas raíces ciertas raíces Hierbas, en sí. su cabello. Cabello. Igual que los hombres, no es indistinto. Usaban diferente. Y el que sabía los distinguía. Y el de los niños o jóvenes no usaban nada. ¿Sí? Sí, porque tenían diferente precio el de un Apache y una Y una mujer. Apache. y Originalmente eran 50 pesos Ahí. niño, 100 100 mujer, 100 mujer y 150 150 por el hombre. indio normal. Normal y muerto. Y 200 y después subió a 250 y después subió a 250 parejo. Exacto. Si se dedicaba a cazar apaches, en Chihuahua costaba 3,000 pesos una casa. Una casa buena. ¿Sí? Entonces, caray, pero para aventarse a matar gente. Y originalmente les pedían el cuerpo completo. Pero imagínense allá en 1800 traer 10 cuerpos en julio, Híjole, que entren en las mulas y las se descompone tiren ahí en muy el Palacio de rápido. Gobierno. Descompone. Entonces dijeron, no, ahora traigan a malas orejas. Entonces llegaban a caballo con como las patas de las mojarras, pero de orejas. Entonces, órale, ahí van, 30, pues 15 muertos, ¿no? Bueno, ¿y cómo determinar que si era una oreja de apache? No, pues por eso lo cambiaron. Pues, o sea, en 1830 es en donde ahí participa el doctor Orozco, donde dice, a ver, las guerras apaches, en la etapa más sangrienta, la etapa más sangrienta de
las guerras indias, así las mencionan. Es que en 1830, Calvo, que era el comandante, Joaquín Calvo, era el comandante en jefe, dijo, no hay dinero para estar manteniendo a tantas parcialidades apaches y comanches, porque los comanches entraban acá por Ojinaga, por Manuel Benavides, por San Carlos, y llegaban hasta Chihuahua, y los apaches entraban por acá, por Janos, y entraban por acá, por toda esa zona. ¿Cree uno que no cruzaban el desierto? Claro que cruzaban el desierto. No, sí. Se entraban por Guadalupe y ahí Y eran muy buenos cabalgantes, hijo. Entonces dice, no, es que no podemos estarles pagando comida, llevarles cobijas, alimentación. Lo suspende y en ese momento empiezan los brotes de violencia. De 1830, dice el doctor Orozco, son 50 años. De 1830 a 1886. ¿Por qué a 1886? Porque es cuando se entrega Jerónimo. En 1880, con la muerte de Victorio, es el principio del fin de la apachería. Y eso lo mencionó por primera ocasión don Alfonso Escárcega, que Israel González nos estaba comentando ahorita. Exacto. Un Poncho Escárcega, el principio del fin de la apachería. Así es un libro. En el enfrentamiento entre el indio Victorio y Mauricio Corredor, que también era de la raza tarahumara, ¿verdad? De Ariciachi. Del municipio de Guerrero. Guerrero, sí. Pues yo tengo mis dudas Adelante. en que haya sido un enfrentamiento, eso lo hemos comentado mucho por los mismos registros. Ajá. Y uno interpreta, porque pues también es imposible saber la ciencia cierta, ¿no? Pero yo tengo mis dudas porque, en primer lugar, eran muy poquitos apaches, tomando en cuenta que eran 500 rifleros o, no sé, a lo mejor hasta más, porque cada quien traía una cantidad considerable de rifleros y los estaban esperando. Porque supuestamente había alguien que los iba siguiendo y dijeron, van hacia Tres Castillos. O sea, para mí que ya había una cita con Victorio, se dividen Jerónimo, Naná, con un grupo de apaches y se van a conseguir balas, porque ni siquiera balas traían. O sea, no traían balas, eran muy poquitos los que quedaron con Victorio. ¿Cómo van a atacar? No, venían con las familias. Y luego venían con las familias. Pues nada más quedaron vivas las puras mujeres. ¿Cómo van a atacar a 500 personas bien? Aparte, cada uno traía un rifle automático, bueno, varios, porque creo que les dieron una cantidad considerable de rifles y cada rifle 1000 balas. Entonces, pues, ¿cómo iban a compararse? Eso lo pagó Luis Terrazas. O sea, es importante señalar que Luis Terrazas tiene un primo hermano, que es Joaquín Terrazas. Luis Terrazas es un personaje. Yo respeto mucho a Luis Terrazas, a Joaquín Terrazas. Estamos hablando de historia, hay gente que los odia, pero creo que merecen un análisis. Luis Terrazas fue gobernador en 1860, la primera ocasión. Fue 5 veces gobernador. Entonces, si bien es cierto, él provoca el desarrollo socioeconómico de Chihuahua, pero ¿a qué costo? Y es en donde ya lo pones en la balanza. Y bueno, ¿y quién carga con la responsabilidad de hacer las masacres? Porque no eran batallas. La batalla de Tres Castillos, no, hombre, pues fue una masacre. ¿Sí? No dejan más que mujeres y niños. Y se las traen presas. Y luego cuando se da la batalla ahí, las mujeres que quedan vivas y los niños que quedan vivos, porque ni un hombre queda vivo. No, todos las mujeres, pura mujer. Se los llevan a Buenueva, que está a 60 kilómetros. Hace 2 meses fuimos a caminar a Caldama, 5 kilómetros. Bueno. Decirlo son fácil. Sí, pero ellos con agua, ellos con vivían noche. caminando. Ellos nos traían en collera. ¿Qué es la collera? El amarre con soga. Soga esa que ya no se hace de Ixtle. Te la ponen, te la amarran y te pica. Y luego a 1 metro la otra, y luego la otra y la otra. Sin comer, sin agua, sin Agua nueva.
Agua Nueva. Allí en Agua Nueva, nomás que pues ya no nos han permitido entrar. Pero en la puerta principal de la hacienda, si tú entras, ahí hay una inscripción que dice, Sí. aquí estuvieron los cautivos de Tres Castillos. Exacto. Dicen que originalmente estaba escrito, o sea, con sangre. Supongo que no fueron los apaches, sino alguien de ahí mismo. Pues, ¿cuántos muertos no? Ahí encontramos a la mamá a la abuela de Tarango, De Tarango. uno de los indios amigos, compañeros. Y de ahí se las traen a Chihuahua. Sí, duran 3, 4 días. Y luego ahí en lo que se recuperan les dan agua y comida y eso, poquita, ¿verdad? Y luego llegan alzados, rematan ahí a 2, 3 indias, se lleva 2, don Luis Terrazas, para asuntos domésticos. Y bueno, pues el señor es varón y las inditas pues son mujeres. Pues a veces se ofrece algún servicio especial, Especial. pero está registrado donde se las lleva. Sí. Y cuando llegan a Chihuahua, es una fiesta. Y eso no me lo platicaron. En la ¿Lo viste? investigación que ¿Lo hice en el archivo histórico de la ciudad de Chihuahua, Ajá. a cargo del profesor Beltrán, yo encontré un documento en donde le están pagando a un Sí. músico 35 centavos porque estuvo cuando llegaron